Mi supervisor de doctorado me había encargado la tarea de estudiar un problema para optimizar ciertas propiedades en celdas solares. Y con un compañero empezamos a crear un código que nos permitiera estudiar este problema. Nos dio por ponernos a jugar un poquito y ver, bueno, ¿qué pasa si le metemos este término aquí en el código, este término allá? Y nos llevamos una grata sorpresa cuando resultó que ese término que metimos allí jugando un poquitico tenía unas consecuencias bastante interesantes. Resulta que ese término también, casualmente, era una forma que permitía optimizar conducción de energía en ciertos sistemas que podrían servir para celdas solares, y no era algo que estábamos esperando. Muchas veces la ciencia termina en situaciones inesperadas. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por participar en Ciencia Café para su merced. Para empezar, pues quisiera que nos contaras de qué se tratan esas máquinas térmicas, que suena muy misterioso. Y suena un poco extraño, pero son dispositivos con los que nosotros nos encontramos todos los días. Esencialmente, una máquina térmica es un dispositivo que transforma calor en otra forma de energía que pueda ser aprovechada. Una máquina térmica que utilizamos todos los días son los motores de un automóvil. Nosotros hacemos que estos motores funcionen con gasolina. Hacemos una ignición en la gasolina, esta entonces genera una gran cantidad de calor y el motor permite que ese calor se transforme en energía de movimiento, permite que el auto se mueva. Entonces la máquina transforma calor a energía mecánica. Ese es el concepto, digamos, más general de lo que es una máquina térmica. Nosotros, los seres vivos, también somos máquinas térmicas. De hecho, nosotros consumimos alimentos, digamos, que tienen tanta cantidad de calorías, y esto corresponde a energía que después nosotros utilizamos también para desplazarnos, para hacer actividades. Entonces, existen dispositivos de este tipo creados por el ser humano, pero también seres en la naturaleza que cumplen estas mismas funciones. ¿Y cuál es la relación de estas máquinas con la física cuántica? Bueno, sí, eso es una historia bastante interesante. Primero, es chévere mencionar que existen diferentes formas de máquinas térmicas. Sí, algunas más usuales como motores, como lo mencioné, seres vivos, locomotoras, pero otros también son los llamados materiales termoeléctricos. Son unos materiales capaces de transformar calor en energía eléctrica, y esto tiene una gran aplicación para muchas actividades en nuestra vida diaria. Por ejemplo, imagina que un auto, viendo el ejemplo de un auto, por sus procesos en el motor y otros procesos resulta creando mucho calor que termina siendo un calor adicional, digamos, un desperdicio, se podría pensar así, digamos, lo que expulsa el auto hacia el ambiente. La idea de estos sistemas termoeléctricos es que puedan transformar ese calor, digamos que uno pensaría que es un residuo, en algo útil, transformar ese calor en energía eléctrica, por ejemplo, para alimentar circuitos eléctricos, electrónicos dentro del auto, por ejemplo, aire acondicionado, lector de CD, sistemas de navegación, cosas por el estilo. Lo mismo en una cocina. En una cocina estamos cocinando, se pierde mucho calor hacia el ambiente. ¿Qué tal si en vez de perder ese calor uno lo transformara en energía eléctrica, por ejemplo, para iluminación, para cargar una batería, cosas por el estilo? Estas cosas las pueden hacer estos tipos de materiales llamados termoeléctricos, que pues son una forma también de aplicar en máquinas térmicas. Estamos viviendo un proceso de miniaturización de la tecnología cada vez más y más fuerte. A medida que empezamos a crear dispositivos más y más pequeños, empiezan a aparecer efectos que ya no corresponden a lo que experimentamos en nuestra vida. Empiezan a aparecer estos llamados efectos cuánticos, efectos que no tienen un análogo en lo que llamamos física clásica. Y la idea es que si vamos a desarrollar estos dispositivos, por ejemplo, máquinas térmicas, que sean muy pequeños, allí puede haber estos efectos cuánticos, y la pregunta inmediata es, si diseñamos este tipo de dispositivos, ¿será que esos efectos cuánticos son buenos o son malos? ¿Ayudan a que la máquina transforme mejor el calor en energía eléctrica, por ejemplo, o son perjudiciales? Entonces, esto ha abierto un gran campo de investigación para determinar si la existencia de estos efectos es de hecho buena para estas máquinas y cómo se pueden explotar, cómo se pueden optimizar. Bueno, y entonces tú participaste en una investigación que sale en una revista muy prestigiosa. ¿De qué se trata esta investigación? Así bien cortito, porque yo sé que es una cosa... Nosotros queremos estudiar una máquina térmica que aproveche calor para crear una corriente eléctrica, digamos una corriente de electrones. Y nosotros queremos ver en ese trabajo
¿Cuál es el efecto de interacciones entre los electrones? Los efectos cuánticos pueden surgir de diferentes maneras cuando pensamos en la nanoescala. Una de estas formas es correlaciones entre muchos cuerpos. ¿A qué me refiero con esto de correlaciones entre muchos cuerpos? Voy a ilustrarlo con una idea clásica, una idea también de todos los días, un trancón. Imagina que vas en una calle, hay muchos autos y por alguna razón uno de los autos se varó, entonces quedó ahí tapando la calle. Este es un ejemplo de cómo un cuerpo puede tener un impacto grandísimo sobre otros. Es un sistema correlacionado. Pues pasa lo mismo en materiales. Por ejemplo, tenemos electrones que se mueven de un lado a otro para tener una corriente y estos electrones interactúan entre sí según el material que tengamos. Pueden interactuar de forma fuerte o débil. Y de esta forma uno tiene un impacto grande sobre los demás. Y esto lleva justamente a que aparezcan efectos cuánticos novedosos que no tengan un análogo en nuestra vida clásica. Lo que nosotros estudiamos en este trabajo es, además de presentar una nueva forma de estudiar estos sistemas, porque son altamente complejos y era necesario proponer un nuevo método para poderlos analizar bien, hicimos un ejemplo justamente que corresponde a una máquina térmica, un termoeléctrico, donde consideramos una corriente de electrones que es creada debido a flujo de calor y observamos cómo si esta corriente tiene que sus electrones interactúan entre sí, si están correlacionados, esta máquina térmica tiene una eficiencia y una potencia mucho más altas que la que tendría si no interactuaran entre sí. ¿A qué me refiero con eficiencia y potencia? Que la máquina entonces puede transformar más calor en energía eléctrica y puede hacerlo más rápido si estos electrones son interactuantes. Entonces uno ya puede pensar en, bueno, yo podría diseñar un sistema que transforme calor en energía eléctrica de forma más eficiente, de forma más rápida, si consideramos ciertos materiales donde sabemos que los electrones interactúan fuertemente. Y de pronto otro material donde no lo hacen, pues no sería tan adecuado. Y esto justamente viene de los efectos cuánticos que surgen por estas interacciones. Eso es básicamente lo que hicimos en el trabajo. Yo sé que en este canal estamos muy a favor de la ciencia básica y ciencia fundamental, que llaman ahora. Sí. No todo en ciencia tiene que tener aplicaciones, pero en algunos casos sí hay potenciales aplicaciones en la vida de las personas. ¿Se nos puedes contar algún par de aplicaciones? Creo que sí las tiene. No es inmediato, eso sí es muy importante aclarar, porque de hecho solo hasta hace 4 años hubo un primer experimento donde se hizo una máquina térmica donde el responsable de hacer la transformación de energía, o sea, el equivalente de la gasolina, era un solo átomo. Entonces, solo hace 4 años se hizo una máquina térmica de un átomo. Y solo el año pasado, por primera vez, se vio un experimento donde había un efecto cuántico en una de estas máquinas y el efecto aumentaba el desempeño de la máquina. Entonces, los trabajos que se están haciendo hasta el momento, como lo que hemos hecho nosotros, es apenas un paso inicial en esta dirección. Y para que haya aplicaciones, yo creo que sí pasarán unos cuantos años, pero la idea es justamente desarrollar mejores materiales que tengan esta propiedad termoeléctrica para poder usarlos para transformación de energía, sea en autos o en cocinas, como lo mencioné anteriormente, o en otras circunstancias como por ejemplo plantas generadoras, que también generan mucho calor y reutilizan ese calor para evitar pérdidas y así crear un beneficio para el ambiente. Ya siendo un poco más optimista, por ejemplo, en sondas espaciales también se utilizan termoeléctricos porque necesitan aprovechar al máximo la energía que tienen y reutilizar lo que puedan. Entonces, si fuera posible optimizar estos materiales, podrían aplicarse en estas diferentes direcciones. Yo qué sé, de pronto reutilizar el calor que sale de un computador. Tú sabes que un computador en ciertas circunstancias se calienta mucho. De pronto podrías usar ese calor y reutilizarlo para cargar algún dispositivo que se pueda conectar allí. No sé, son cosas que sí, en el momento pueden parecer un poco lejanas en cuanto a la aplicación de estos efectos cuánticos, pero lo que son termoeléctricos sí ya son una realidad. Solo es el asunto de ver si estos efectos los pueden mejorar y así tener dispositivos más eficientes. Anécdota científica. Creo que la anécdota sería justamente lo que representó para nosotros la publicación de este artículo. Somos varios autores, colaboradores que he conocido durante varios años, incluyendo un estudiante de doctorado en una universidad en Dublín, que es de hecho el primer autor.
nosotros estamos muy contentos por la publicación del artículo en esta revista de alto prestigio, pero estamos esperando su publicación con rapidez y pasaba el tiempo y no lo publicaron, y nosotros nos estaba preocupando un poco y nos contestaron, bueno, sí, disculpen por la demora. Esta demora se debe a que su trabajo ha gustado tanto a los editores que han recomendado que otras personas hagan un comentario especializado acerca de su artículo y este sea publicado en una revista que se llama Physics. Entonces, esperamos que esta demora sea compensada por el hecho de que van a recibir un poco más de divulgación en esta revista. Sí, ya nos pasó la ansiedad, ya ahí quedamos contentos. No, y demórense todo lo que quieran. Juan, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su mesa.